Hola, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto saludarte nuevamente. Yo soy Miss Grace y en esta ocasión platicaremos acerca de los movimientos obreros surgidos en los siglos XIX y XX. Hablaremos del contexto que se vivía para que nacieran estos movimientos con diferentes ideologías como el ludismo, el cartismo, el sindicalismo, el marxismo, el anarquismo y las reuniones que dieron pie a las internacionales obreras. Todos ellos fundamentados de una o de otra forma en el objetivo de mejorar la situación laboral y de vida de los trabajadores, como iremos platicando. Muchas novelas de la época describieron las condiciones de los trabajadores y su vida en sus barrios. Entre ellas encontramos las novelas de Charles Dickens como Oliver Twist, Un cuento de Navidad y Tiempos difíciles. También Germinal de Émile Zola, la gran obra de Los Miserables de Víctor Hugo, entre otras. La industrialización dio pie a la formación de dos grupos muy importantes de la sociedad de clases, el proletariado o la clase obrera y la burguesía industrial, conformando así dos grupos muy importantes de la sociedad de clases. La industrialización favoreció el reparto desigual de la riqueza, no solo entre los grupos sociales, sino también entre los países, ya que al basarse en la doctrina del liberalismo, se favoreció el aumento de las ganancias de un solo sector minoritario de la población, mientras que la mayoría, conformada por los trabajadores, enfrentaban una situación de vida muy difícil. Los trabajadores se vieron forzados a aceptar las difíciles condiciones laborales a cambio de vender su fuerza de trabajo con muy bajos salarios en las largas jornadas en un ambiente insalubre. Esto conllevaba a vivir en condiciones de miseria, falta de higiene y hacinamiento. Mujeres y niños eran explotados, también con largas jornadas y menos salario que los varones. No contaban con servicios públicos ni leyes que los protegieran. La situación en general, junto con el surgimiento de diferentes movimientos que buscaban el reconocimiento de la importancia de la participación laboral del proletariado en la producción industrial y las mejoras en la calidad de vidas y salarios, impulsaron a las primeras organizaciones de los movimientos obreros. De ello, nació una mayor participación política. Todos estos esfuerzos poco a poco fueron logrando que parte de sus demandas fueran atendidas y se tradujeran en derechos laborales, que con el tiempo se transformaron en los derechos que hoy conocemos. A finales del siglo XVIII, los trabajadores ingleses ya estaban organizados para defender sus intereses. Estaban conformados en sindicatos llamados trade unions y tomaban la huelga como un instrumento para lograr sus peticiones. Entre las primeras manifestaciones de los trabajadores al comienzo del siglo XIX, en las que demostraban su descontento laboral, encontramos al ludismo, el cual veía a la maquinaria como la culpable de su situación y del desempleo que provocaba. Por ello, tenían como objetivo la destrucción de las fábricas y de las máquinas. El ludismo era un levantamiento obrero cooperativo, bien organizado contra el nuevo orden industrial. A pesar de que tanto la burguesía como el gobierno respondieron con la limitación de la libertad de asociación y de imprenta, las protestas continuaron. Algunos intelectuales, como Thomas Paine, buscaron cómo resolver el problema de la difícil situación en la que vivían los obreros. Paine proponía perdonar el pago de los impuestos a quienes no tuvieran los recursos para hacerlo, dar subsidios a las familias que tenían pocos recursos, otorgar educación a todos los niños, así como pensiones de vejez, entre otras propuestas. Entre 1815 y 1830, el descontento aumentó. Los sindicatos habían sido reconocidos, pero estallaron muchas huelgas que difundían las ideas cooperativistas de Robert Owen. Owen era partidario de la educación y de la vida comunitaria. Fundó en Indiana una aldea llamada New Harmony. Su idea era formar una comunidad en donde todos los habitantes cooperaran entre sí y, como su nombre lo indica, vivir en armonía.
pero el intento fracasó. En 1834 se organizó un movimiento obrero llamado cartismo. Este era un movimiento pacífico que mediante sus manifestaciones y actos públicos consiguió reunir casi 2 millones de firmas en su Carta del Pueblo, en la cual se solicitaba al Parlamento inglés el sufragio secreto y universal de los varones, mejoras laborales, educativas y sociales. El Parlamento no aceptó las peticiones y los cartistas realizaron grandes huelgas y manifestaciones. Algunas de estas fueron reprimidas de forma sangrienta, lo que contribuyó a que la inconformidad creciera y se originara una segunda petición, la cual incluía demandas económicas y sociales, como la reducción de la jornada laboral y la revisión de salarios, así como la revisión de las condiciones de la salubridad en las fábricas. Entre 1843 y 1846, el movimiento cartista se desintegró y posteriormente se estableció la jornada laboral de 10 horas. Las últimas organizaciones cartistas desaparecieron en 1854, pero el antecedente que dejaron establecido ayudó a las posteriores demandas que los obreros lograron que fueran escuchadas, tanto por gobiernos como por otros intelectuales, que, como lo estaremos viendo, continuaron apoyando las peticiones del movimiento obrero, el cual siguió reclamando sus derechos. Tanto el owenismo como el cartismo, al reclamar mejores condiciones salariales y de vida, propusieron la cooperación como modelo de una futura organización social. Estas demandas se conocieron y fueron aceptadas en Europa. Así surgieron los primeros socialistas entre los franceses, los ingleses como Saint-Simon y Charles Fourier. El conde de Saint-Simon propuso que los científicos, los industriales, así como los productores y trabajadores, los únicos capaces de promover el progreso, se hicieran cargo del poder. Pensó, al ser un partidario de la ley, el orden y el progreso, que el futuro se encontraba en la planificación social. El desarrollo del capitalismo industrial, el avance de la ciencia y la técnica y la educación para todas las clases sociales. Charles Fourier diseñó comunidades socialistas llamadas falansterios. Ahí vivirían alrededor de 1,600 personas, quienes intercambiarían sus productos elaborados por ellos mismos según su oficio. Hubo falansterios en México, Estados Unidos y España. Saint-Simon, Charles Fourier y Robert Owen fueron llamados por Karl Marx y Friedrich Engels socialistas utópicos, debido a su idealización del ser humano, la fe que ponían en que se podía hacer a un lado el egoísmo y su propuesta de construir un mundo nuevo como una realidad diferente. Para estos socialistas, llamados utópicos, el camino para alcanzar la felicidad era eliminar la propiedad privada, la libre competencia y todo lo que promoviera la envidia y el egoísmo. Por lo tanto, se puede decir que los principales fundamentos del socialismo utópico fueron el disfrute colectivo de la propiedad, el trabajo cooperativo, la igualdad en la distribución de los bienes y el tener educación para todos. A principios de 1848 se publicó el Manifiesto del Partido Comunista, escrito por Marx y Engels. En dicho documento, sostenían que en todas las sociedades había existido clases que confrontaban intereses antagónicos, unas como explotadoras y dominantes y otras como explotadas y dominadas. De esta confrontación surgía la lucha de clases, la cual era el motor de la historia del progreso. Marx y Engels formularon una crítica al sistema capitalista, el cual veían condenado a desaparecer debido a la acción del proletariado que aspiraría a una sociedad sin propiedad privada, sin explotación y por lo tanto sin clases. Así lo escribe en el manifiesto, donde apunta: la historia de todas las sociedades hasta nuestros días es la historia de la lucha de clases.
Después de criticar las ideas del liberalismo y estudiar las obras de Adam Smith y David Ricardo, Marx concluyó que la acumulación del capital es el resultado de la apropiación privada de una parte de la fuerza del trabajo realizada por el proletariado. Esta parte era la plusvalía, la cual no era pagada al trabajador. Por ese mismo tiempo surgieron los movimientos anarquistas. En algunos conceptos coincidían con el socialismo, pero los anarquistas eran más radicales. Su propuesta consistía en la desaparición del Estado, el ejército y la Iglesia, por pensar que eran instituciones represivas e inhibían el desarrollo de la sociedad. El anarquismo comenzó a combatir todo tipo de autoridad porque confiaba en la perfectibilidad del ser humano y defendía la creación de comunidades en donde la gente decidiera sus propias reglas de convivencia. Entre los exponentes del anarquismo podemos mencionar a Pierre-Joseph Proudhon, para quien los hombres debían perseguir la convivencia armónica, implantar colectividades basadas en la pequeña propiedad, la cooperación y la ayuda mutua. Mikhail Bakunin y el príncipe Kropotkin propusieron la acción revolucionaria como la única posibilidad para implantar el anarquismo. El anarquismo tuvo aceptación en algunas zonas de Suiza, Italia, Rusia y España, donde había una mayoría campesina y la industrialización era incipiente. Los movimientos owenistas, cartistas y los sindicatos mostraron a través de huelgas, manifestaciones y protestas la importancia política de los trabajadores. El número de sindicatos creció y se convirtieron en partidos políticos. Los movimientos obreros buscaron el apoyo de los trabajadores del mundo. Es por ello que cartistas, owenistas, trade unionistas, proudhonianos y socialistas fundaron la Asociación Internacional de Trabajadores, conocida como la Primera Internacional, o también conocida por sus siglas como AIT. Carlos Marx redactó sus estatutos y se puso en marcha un sistema de congresos que dieron gran difusión a la Primera Internacional. Marx llamaba a los obreros a una profunda transformación de la sociedad. Fuertes diferencias ideológicas entre sus dos principales tendencias encabezadas por Marx y por Bakunin provocarían la disolución de la Primera Internacional en 1876. Posteriormente, se dieron nuevos intentos de formar una organización internacional de trabajadores, lo cual se logró en París en 1889, con motivo del centenario de la Revolución Francesa. La Segunda Internacional se formó con las aportaciones de los partidos socialistas de la mayor parte de los países industrializados. La difusión de las doctrinas socialistas fue tan grande que los partidos socialistas comenzaron a tener una mayor representación parlamentaria y la Iglesia dio a conocer su primera encíclica social llamada Rerum Novarum, promulgada por el Papa León XIII, donde hablaba de la situación social de la clase trabajadora. La Segunda Internacional terminaría en 1914 al estallar la Primera Guerra Mundial. Al terminar la guerra, se fundaron nuevas internacionales. La Tercera Internacional en Moscú en 1919, conocida como Comintern, la Primera Internacional Socialista en 1923 y la Cuarta Internacional formada por seguidores de Trotsky en 1938. Es así como llegamos al final del tema del día de hoy. Soy Miss Grace y te agradezco que me hayas acompañado. Te invito a seguir viendo nuestras cápsulas en el canal Aula Invertida para que juntos sigamos disfrutando de la historia.